Hola, ¿cómo le va? Hace pocas semanas tuvimos información vinculada con un delito rural, vinculado con un accidente, que tiene que ver también con antecedentes que se habían registrado en distintas rutas argentinas. Este último se originó, según la información oficial, en el kilómetro 148 de la ruta 9, a la altura de San Pedro, en nuestra provincia de Buenos Aires. Allí, el camión volcado, un camión jaula, lamentablemente también con una consecuencia directa en cuanto a su salud del conductor, que fue hospitalizado, inmediatamente fue abordado por vecinos del lugar que faenaron animales y se llevaron los cortes. Esta es una situación compleja que ha tenido, insistimos, antecedentes en otras zonas del país, en otras rutas, y que evidentemente tiene que ver, por supuesto, con una cuestión de crueldad, de lamentable maltrato animal, que atenta contra el bienestar animal, pero también contra las personas y, por supuesto, pone en riesgo una salud. Por eso hoy vamos a hablar con especialistas de esta materia, vamos a desarrollar esta cuestión que tiene que ver precisamente con la prevención imprescindible, necesaria, que debe aplicarse en nuestro país. Ganadería con todos. El gusto de recibir al profesor Leopoldo Polo Stoll. ¿Cómo estás, Polo? ¿Cómo estás, Antonio? Qué gusto estar contigo y con tu audiencia. Muchas gracias por la invitación. Médico veterinario, diplomado en salud pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, especialista en recertificación y profesor en bienestar animal, director ejecutivo de la MAX, es la Mesa Argentina de Carne Sustentable, y también con medio siglo en la salud pública, en la medicina veterinaria y 3 décadas en bienestar animal. Y también saludamos al profesor, al doctor en medicina veterinaria, Marcelo Daniel Gessi. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, Antonio, muchas gracias por la invitación. Asesor, consultor en anatomía y bienestar animal, docente de la Universidad Nacional del Centro de Tandil, es un especialista, insistimos, en comportamiento, en bienestar animal y en producción bovina y bubalina. Polo, ¿cómo ves vos esta situación que planteábamos del delito rural, por ejemplo, lo que ocurrió en la localidad de San Pedro a la altura del 148, del kilómetro 148 de la ruta 9? ¿Qué te provoca? ¿Qué reacción tenés? Qué pregunta. Analizarlo desde ese punto de vista no es fácil, porque al hablar de mis reacciones tendría que hablar desde lo emotivo, desde la sensibilidad. Yo prefiero hablar desde lo que me acercaron de información jurídica. Fuimos testigos de múltiples delitos penales. Primero, un delito contra la propiedad, robo. Se robaron propiedades ajenas. Después, delitos múltiples y sucesivos contra la persona. 2 intentos de homicidio.
ya que al chofer de uno de los camiones que cometió el error de tratar de interponerse con estos, no los puedo calificar, eh, le partieron la cabeza con un fierro y acabó internado en terapia intensiva. El segundo camión que vino para rescatar a los animales que no se habían lesionado y trasladarlos, le clavaron un cuchillo en el tórax y terminó también en terapia intensiva. Dos delitos de intento de homicidio. Y el tercer delito de omisión de los deberes de funcionario público, ya que en los videos aparece un funcionario, abro signo de interrogación, de las fuerzas de seguridad, que circulaba por ahí aparentemente controlando el tránsito. Me preocupa. Y cuidadosamente no hablé de el último delito, que es el delito del maltrato animal. Enumeré todos delitos penales. De esto me asesoré con un jurista, con un abogado penalista. Me dijo, son delitos penales. No es una infracción de tránsito, no estacionó mal un auto. Son delitos penales. Y te felicito por el enfoque tuyo de hablar de una sola salud, porque acá está comprometida, primero, la salud del hombre, después, la salud de los animales a los que mataron. Pero no los mataron como una faena en un frigorífico, los degollaron, los acuchillaron, los torturaron. Y después, en el último lugar, la salud de estos delincuentes que consumieron, en el hipotético caso que hayan hecho un asado pantagüélico para ellos mismos, y no la hayan vendido esta carne, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de las personas, ya que esa carne no se puede consumir si no hay un médico veterinario que certifica que esa faena cumplió con una norma y que esos animales son aptos para consumo. Hay cuestiones que debemos empezar a trabajar en conjunto. Acá hay una cuestión que son las rutas. El tema de las rutas que están completamente destruidas en muchas rutas provinciales. Tenemos que entender que el transporte hay que capacitar a los transportistas para las cuestiones que tienen que ver con la contingencia, como en este caso o como en tantos casos que puede haber un accidente y cómo tienen que proceder las personas y también en relación a la autoridad competente, cómo se tiene que presentar la autoridad competente, tiene herramientas para poder solucionar todo el contexto que se produjo. Y además la justicia tiene que entender, ¿no es cierto?, que tiene una cuestión que ser equitativa. Cuando la justicia no es equitativa, como en este caso que puso preso al chofer que quedó, que iba a solucionar, a tratar de juntar los animales que se habían escapado. No tiene sentido. ¿Cuál es la razón? Bueno, esto hay que ponerlo en contexto. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué entendió el juez que tenía que hacer? Si hay un montón de delitos que se cometieron graves, más graves que el hecho de que el propio chofer quiso ir a auxiliar o intervenir en un hecho que ya estaba producido. Bueno, estas cuestiones tenemos que trabajarlo y sobre todo capacitar y tratar de relacionar, ¿no es cierto?, los hechos con las cuestiones que tienen que solucionarse en un accidente. Porque ya como bien dijiste, Antonio, no fue el primer accidente. Ya van varios accidentes en este año y en años anteriores.
y seguramente que se van a seguir produciendo accidentes, pero creo que hay que tratar de coordinar actividades, de lograr un entendimiento entre todos los actores. En cuanto regresemos, vamos a continuar conversando con Leopoldo Polo Stoll y con Marcelo Daniel Gessi. Hoy nos ocupan los delitos rurales y una salud.